Buenos días. Vamos a empezar en un minutito la presentación. Y para ello queríamos agradeceros primeramente vuestro interés y participación en nuestro webinar de hoy sobre cómo mejorar la objetividad en el proceso de selección. Espero que nos veáis bien. También comentaros para aquellos que están ahora conectados, si tenéis cualquier pregunta durante el webinar, en la parte del chat que aparece en la herramienta, podéis poner todas vuestras preguntas y nosotros os contestaremos al final de la presentación. Va a durar unos 45 minutos, quizás se ha cortado o se alarga un poquito más y luego responderemos a vuestras preguntas. En todo caso, no os preocupéis que si no da tiempo os mandaremos un email con las preguntas respondidas, además de que os enviaremos también un cuestionario para que nos deis vuestra satisfacción, porque organizamos muchos eventos durante el año y es importante saber lo que os ha gustado, así que espero que lo contestéis todos. A ver, vamos a ver qué hora es. Un minutito. Sí, sí. Vale, pues vamos a empezar ya. Bueno, bienvenidos a aquellos que se acaban de conectar igualmente. Yo me llamo Laura Rotier, soy responsable en marketing de Easy Recruit. Mi principal función es crear contenido de valor para los recursos humanos, pero también fomentar el networking entre los recursos humanos, por eso organizamos muchos eventos. Y nada, daros un poco de contexto, Easy Recruit lo que hacemos son soluciones digitales para contratar a través del vídeo y ayudamos a los recursos humanos a atraer, a captar el mejor talento a través de la preselección con el vídeo y, sobre todo, gracias a este modo de preselección digital, mejoramos la objetividad en los procesos de selección. Bueno, hoy tengo el placer de contar aquí conmigo a Antonio Pamos, quien le dejo presentarse y contar un poquito también el objetivo de este webinar de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, mi nombre es Antonio Pamos, yo soy doctor en psicología y acumulo unos 25 años de experiencia en el ámbito de la evaluación profesional, del diagnóstico profesional. Y en la actualidad pues, soy socio y consejero delegado del grupo Factum. Como decía Laura, vamos a hablar sobre la objetividad en los procesos de selección, que es algo aparentemente sencillo, todos tenemos una idea de lo que es objetivo, pero como veréis más adelante existen muchas trampas que nos vamos encontrando en el proceso de selección que nos pueden hacer caer en el error, ¿no? Es importante destacar que cuando hablamos de objetividad lo hablamos como algo contrario a subjetividad. Esto que podría parecer de perogrullo no lo está. El hecho de buscar lo contrario a la subjetividad implica buscar lo que es ajeno a los subjetivos, es decir, a los sujetos. La etimología subjetivo es la misma que de la palabra sujeto, ¿no? Que es de la palabra individuo. El caso es que podríamos concluir que la objetividad se pierde en el momento en el que aparece la participación de un individuo, que aparece la participación de un sujeto. ¿Por qué ocurre la falta de objetividad? Pues la falta de objetividad aparece en el momento que surge la interpretación de algo. Normalmente cuando nos falta información para conocer algún hecho, lo que hacemos es tender a rellenar esa información con variables, con experiencias que son propias. Esa es la subjetividad. Entonces, podríamos decir que en el momento que interpretamos algo, aparece la subjetividad con toda la posibilidad de error. Existirían dos tipos de subjetividades, una referida a elementos internos, cuando, por ejemplo, alguien se encuentra mal y dice, pues me encuentro mal o me duele aquí, pero ¿cuánto te duele? Me duele mucho. Ese mucho es subjetivo, ¿no? Puede acercarse realmente a la realidad, pero como tal no es una realidad, ¿no? Y luego hay otras subjetividades, otros criterios de subjetividad externo que están mejor reconocidos. Pensad, por ejemplo, cuando uno conduce un coche a excesiva velocidad, no es lo mismo decir va
muy rápido, va por encima de lo establecido, que es decir, va a 180 kilómetros por hora. Cuando decimos que vamos a 180 kilómetros por hora es porque existe un aparato externo, no humano, sin capacidad de interpretar, que es el que ajusta y dice que efectivamente vamos a 180 kilómetros por hora. ¿Qué ocurre? En el proceso de selección tenemos que tender a buscar la misma precisión en nuestras conclusiones y eso se hace eliminando, como digo, cualquier interpretación o minimizando el peso de las interpretaciones, intentando que todo lo que recojamos sean evidencias que se ajusten a la realidad. En el mundo de los sesgos cognitivos, lo que encontramos son modelos de aplicación de la subjetividad. Hablamos de un sesgo cuando un estilo de interpretación se interioriza suficientemente como para estar aplicándolo de forma continua. Y os voy a poner un ejemplo de un sesgo basado, por ejemplo, en los prejuicios. Imaginaos que estáis en una habitación, estáis en casa y de repente escucháis un ruido en la calle, o escucháis a alguien gritando en la calle. No tenéis más información que un estímulo de un ruido que habéis escuchado en la calle a una hora en la que no es habitual que nadie grite, ¿no? Lo primero que podéis concluir es decir, ahí ha debido de pasar algo. Estáis aplicando vuestra experiencia para cubrir un vacío de información, estáis interpretando ese ruido. Pero si efectivamente ha pasado algo y a alguien le han robado, le han intentado robar, podréis todavía ir más allá en vuestros sesgos y en el caso de que tengáis prejuicios raciales, pues considerar que a esa persona dice, pues ha debido de ser pues un inmigrante porque en esta zona cada vez vienen más inmigrantes. Cuando interiorizamos las interpretaciones equivocadas, lo que hacemos es generar sesgos. Y el sesgo aplicado a la realidad, lo único que produce son conclusiones falsas, conclusiones equivocadas. Para que os hagáis una idea, yo os decía, el proceso de selección está lleno de trampas, está lleno de zancadillas. Esta imagen que tenéis delante, no intentéis verla ahora con detalle, pero representa la gran mayoría de sesgos en los que podemos incurrir. Sesgos de todo tipo, sesgos raciales, sesgos por afinidad, sesgos por el estilo de comunicación, sesgos por la situación vital en la que nos encontramos nosotros, sesgos que nos llegan de la otra persona y de la manera en que accede a nosotros, pero son innumerables y cada uno de estos sesgos mal gestionado, insisto, nos lleva a conclusiones equivocadas con todo lo que eso implica en un proceso de selección. ¿Qué sesgos nos enfrentamos principalmente en los procesos de selección? Pues son aquellos que provienen de 7 elementos principalmente, 7 fuentes. Primero, la falta de preparación de la entrevista. Cuando alguien no está suficientemente preparado para la entrevista, cuando no ha profundizado en el perfil de la persona, cuando no tiene claro qué lleva a este candidato a participar en un proceso de selección, la entrevista al final se convierte en una charla desestructurada, se convierte en una conversación entre dos personas pero que carece de un fin. Y eso pues produce sesgos al faltar de estructura y de método. Por ejemplo, la falta de conocimiento en psicología. Hay aspectos personales que son fácilmente comprensibles si conocemos en qué momento se encuentra la persona. Que un chico de 25 años manifieste una ambición desmesurada es normal. Tenemos que entender que a esas edades es normal tener una ambición destacada. Si además comprendemos cómo es la generación millennial, todavía podemos entender mucho más sus actitudes en cuanto a su afinidad, pero también a su contraste, cuando esperamos algo de él que no lo tiene. Es decir, la psicología y poder profundizar en las razones y en los motivos de los candidatos pues nos ayudan a eliminar esos sesgos. Por otra parte, una poca duración de entrevista, pero eso es lo mismo que os hablaba antes. Cuanto menos información tenemos, más tendemos a interpretar. Cuanto más interpretamos, más ponemos en valor nuestros sesgos. Por lo tanto, la entrevista tiene que tener una duración adecuada para que la información que recojamos sea suficientemente objetiva. El modo de comunicación también genera sesgos. Los acentos que uno pueda tener, el que sea más parco a la hora de explicarse, el que se explique mal, por ejemplo, vocalice mal, todo eso va generando en la otra persona una idea que a lo mejor no es el objetivo final del proceso de selección. Ahora veremos después cómo se puede, por ejemplo, de cómo este modo de comunicación puede impactar en una mala relación
entrevistado y entrevistador. No tomar notas durante la entrevista, lo que haces es fiarlo todo a la memoria. La memoria, a mí me decían de pequeño que hasta el lápiz más pequeño es más útil que la mejor de las memorias, ¿no? Es necesario tomar notas para luego poder volver a ellas a la hora de sacar conclusiones. El estrés nos afecta porque el estrés, entre otras cosas, disminuye nuestra atención y nos impide escuchar de manera activa a la otra persona. Y por último, que haya una única persona tomando decisiones. ¿Por qué? Pues porque todos los sesgos, todos los errores de interpretación parten de una misma fuente y tienen muchas más probabilidades de aparecer cuando hay una única persona. Os decía el modo de comunicación. Les pongo un ejemplo, que es una imagen que circula por internet, supongo que habéis tenido la oportunidad de verla. Dice, pues ves, a lo largo de una conversación entre dos personas, la cantidad de oportunidades que hay de que se desvirtúe el mensaje. Pensamos que comunicar es que alguien diga algo y que el otro lo reciba de la manera en la que espera el primero que lo reciba. Pero fijaros, si leéis lo que aparece en pantalla, las 9 posibilidades que existen de no entenderse entre lo que yo te pienso decir y lo que tú finalmente entiendes e interiorizas. Bueno, hablabas, no os pongo el vídeo, pero bueno, está el efecto de asociación también. En este caso, por ejemplo, vemos que en el vídeo el recruiter, pues cuando está leyendo el CV, el currículum vitae, hace más caso, por ejemplo, de los hobbies. Si juega al golf, le gusta nadar o le gusta correr, pues le puede juzgar en que el equipo, trabajar en equipo, pues no sea su fuerte, ¿no? Entonces, esto es un sesgo. Y luego el otro de severidad y benevolencia, pues por ejemplo, en este caso, en el vídeo que os iba a poner, está el recruiter bastante más desorganizado que el candidato, que es muy organizado, entonces, o el manager diciendo, bueno, no creo que vayamos a poder trabajar juntos. Entonces, eso se basa en prejuicios comportamentales, ¿no? Luego también quería mostraros un estudio que ha hecho una universidad americana sobre la influencia de la cosmética facial, ¿vale? Bueno, deciros que según lo que hemos visto en los procesos de selección no toma mucha importancia este impacto de la apariencia, pero bueno, en base al estudio vemos que hay una misma persona que ha hecho una videoentrevista, nada maquillada, maquillada normal y muy maquillada. Y vemos que los criterios de evaluación son mucho más negativos entre nada y muy maquillada en comparación a normal. Lo que queremos resaltar aquí es que es importante hacer más caso al discurso del candidato que a la apariencia de la persona, ¿no?, que estamos entrevistando. Bueno, el segundo punto que os queríamos comentar es cómo mitigar o mejorar la objetividad en los procesos de selección, ¿no?, a través de una serie de entrevistas estructuradas, la videoentrevista como método estructurado para aumentar la objetividad y los test para evaluarlos, ¿no? Entonces, estructurar el proceso de selección yo creo que depende mucho de cada empresa, de cada tamaño de empresa, de sus necesidades. Entonces, lo que sí que creemos que es muy importante es que el recruiter con su equipo y sus colaboradores, tanto managers, los que están buscando una persona en su equipo, pues se sienten conjuntamente y gracias a una ficha que ahora os enseñaremos de descripción de la oferta se pongan en común qué es lo que se espera del candidato, que el recruiter entienda lo que quiera el manager, ¿no?, que luego no haya una diferencia entre lo que se espera y lo que se obtiene, ¿no?, para evitar también la rotación a largo plazo. Entonces, una vez se ha diseñado la oferta, se difunde y se hace una criba curricular por el recruiter y vemos que en la parte de preselección, como es muy importante que sea un proceso idéntico para el puesto de trabajo y todos los candidatos, con los mismos criterios de evaluación. Entonces, con la videoentrevista en diferido es un método muy estructurado, con los mismos criterios, las mismas preguntas y con unos métodos de evaluación que ahora os presentará Antonio, que sean iguales para todos los candidatos, que dentro de una escala también, porque vemos una ficha de evaluación. Y eso hará que cuando se entreviste a los candidatos cara a cara, esa objetividad será mucho mayor y mejorará la calidad de esas contrataciones vuestras.
Bueno, las entrevistas que no son estructuradas en general son conversaciones libres entre el recruiter y el candidato, donde las impresiones personales toman más valor y las opiniones pueden ser no fiables y poco objetivas, ¿no? Entonces, por eso, según varios estudios, la validez de una entrevista aumenta proporcionalmente a su grado de estructuración. Por eso pensamos que es tan importante que se estructure la entrevista. Que las entrevistas cara a cara sean más humanas y haya menos estructuración es normal. Es muy importante la entrevista cara a cara, pero hay todo un trabajo antes de estas entrevistas. Entonces, ¿qué detalles, qué factores o características tiene que tener una entrevista estructurada? Pues preparar las preguntas en función del puesto de trabajo de antemano, o sea, tenerlas definidas. Preguntas idénticas y pertinentes también en base a casos concretos. ¿Qué harías si, o en base a tu experiencia, qué situación te has encontrado que les ponga en contexto? Interacciones limitadas, ¿qué queremos decir con eso? Pues que cuando hagamos una pregunta no volvamos a repetir, ¿me puedes precisar más sobre esta pregunta? No, que se quede bastante más factual y objetiva. Luego, que haya varios evaluadores, entonces un evaluador A, un evaluador B, que sean evaluaciones no simultáneas con diferentes candidatos. Como hablamos antes, toma de notas para acordarse y también mitigar el efecto de recencia que decíamos de los últimos candidatos que tienen privilegios, y también fichas, escalas de evaluación. Entonces, es importante que esas fichas de evaluación ya están predefinidas entre qué evaluaciones vas a darle y las que has anotado finalmente con el candidato. Eso te va a ayudar a descartar y no basarte tanto en tu subjetividad o en tu intuición, que también es bueno, pero para mejorar la objetividad no. Evitar fuentes externas de información, en este caso, por ejemplo, no mirar el currículum antes de sentarse con el candidato. Método de toma de decisión, como hablábamos, la toma de notas, ficha de evaluación, que ahora haremos más hincapié, y duración de la entrevista, ni poco ni mucho, lo suficiente para recaudar toda la información necesaria sobre los candidatos. Entonces, como método de entrevista estructurada, la videoentrevista en diferido, que es lo que nosotros hacemos a nivel digital y sobre todo ahora con toda la digitalización que hay, pues ayuda mucho a los recruiters, pues es preparar la entrevista, el recruiter prepara la entrevista con preguntas idénticas para todos los candidatos sobre un mismo puesto de trabajo. Cada pregunta tiene un tiempo limitado que el candidato lo hace y no sabe qué preguntas le van a preguntar. El candidato luego lo hace en su casa en unos días que el recruiter le ha dado y lo puede hacer desde su ordenador, desde su smartphone, de tablet. Entonces, no tiene la preocupación de coger el teléfono cuando está en el trabajo, de no responder. Tiene unas condiciones muy aptas también. Entonces, una experiencia de candidato bastante buena. Interacciones limitadas porque solamente las preguntas están predefinidas anteriormente. El candidato responde por vídeo, opción múltiple o por escrito. Se han predefinido anteriormente entre el entrevistador con su equipo y con los managers qué criterios se van a evaluar, y además se mitiga o se evita el efecto de recencia en este caso también, porque los vídeos se pueden volver a ver las veces que desees y eso te ayuda mucho a poder filtrar rápidamente, además de que hay varios evaluadores, tanto tú como tu equipo, como los responsables de los otros departamentos que el futuro candidato va a formar parte. Y puedes compartir la ficha con ellos, pueden evaluar y comentar. Vale, ahora voy a dar paso a Antonio, que nos va a contar un poquito más en detalle las herramientas de evaluación que existen hoy en día. Fijaros, antes de nada, yo antes os hablaba de las personas, ahora vamos a hablar de las herramientas. Las herramientas, el uso de instrumentos nos ayuda a conseguir objetividad. Os decía que las máquinas son de por sí objetivas, tal como estén programadas, carecen de sesgos, pueden estar mejor que programadas. Una báscula que tengamos en casa, en nuestro baño, puede pesar mal, pero no hay una intencionalidad por parte de la báscula de pesar más o menos, aunque a veces creamos que sí, ¿no? Si vemos hechos que han ocurrido recientemente en España, son claros ejemplos de sesgo. Pensáis, por ejemplo, el famoso, lo que ha sido el desagradable juicio de la manada, con el acontecimiento de Pamplona. Ese es un acontecimiento repleto de sesgos. Sesgos en cómo se ha llevado el proceso, sesgos en el juicio, que no es más que un proceso de evaluación, como los hacemos nosotros en selección,
Lo único que nosotros decidimos contratar o no contratar, y en ese caso hay un tribunal que decide culpable e inocente o culpable y en qué medida es culpable. Y sesgos con la interpretación posterior. Los sesgos son humanos. Los tribunales de la justicia intentan ser objetiva a la hora de evaluar delitos apoyándose en un código penal, pero el código penal es muy abierto y eso da lugar a interpretaciones. Pensad, por ejemplo, esto que estamos viendo hace unos pocos días, la casa que se ha comprado Pablo Iglesias y Irene Montero, de nuevo nos posiciona a todos, pero curiosamente a los que son más cercanos ideológicamente a ellos les posiciona de una manera y a los que son más lejanos ideológicamente a ellos les posiciona de otra manera. Esos son sesgos. Eso lo que haces es aplicar una serie de prejuicios o una serie de ideas que tienes en una valoración de un hecho concreto, ¿vale? Al final las herramientas, como os digo, nos van a ayudar a aplicar o generar un entorno más objetivo de selección. El único elemento es que las herramientas las aplicamos las personas y bueno, pues eso puede hacer también, conseguimos minimizar, conseguimos disminuir el indeseado efecto subjetivo, pero al final también puede existir, eso sí, en menor medida. ¿Qué es importante para conseguir o añadir objetividad a un proceso de selección? Pues lo primero es tener un referente, igual que hablábamos ahora de la justicia y el Código Penal, y si el Código Penal dice que cierto delito se pena con una pena de 2 a 4 años, no va a llegar nadie poniendo 5 ni va a llegar nadie poniendo 1. Pero claro, en el marco de 2 a 4 años hay mucha ambigüedad y cada uno lo puede interpretar de una manera o de otra. Tener ese referente en el proceso de selección también nos resulta muy útil. Y trabajaríamos con 2 fichas, con 2 referencias. Una primera es el puesto que estamos buscando, saber cuál es el objetivo, a qué nos dirigimos, nos ayuda a aplicar objetividad. Nos ayuda, por ejemplo, a no desviar el foco del proceso de selección, saber qué es lo que tenemos que buscar, qué es lo que tenemos que encontrar y estar convencidos de que en la medida que encontremos esas variables que estamos buscando, concluiremos con un proceso de selección más adecuado. Otro modelo, otra información que nos va a ayudar a aplicar objetividad son las hojas de registro. Son las hojas en las cuales vamos a ir recogiendo toda la información que hemos ido reuniendo del candidato en el proceso de selección. Eso evita también el influjo, la mala influencia de la memoria, de una mala memoria, y permite también revisar e incluso compartir con terceras personas las decisiones que se tomen. Es muy importante registrarlo todo y registrarlo basado en hechos y no en interpretaciones. Y vuelvo al mantra con el que empezaba a hablar. Cuanto más interpretamos, más nos alejamos de la realidad. Además de las fichas de evaluación, existen herramientas que muchos de vosotros pues, conoceréis que nos permiten o nos ayudan a recoger información de las personas. Están desde los test estandarizados, como es el caso del PAPI 3, y cuando digo estandarizados me refiero a pruebas contrastadas, pruebas que han seguido un proceso de desarrollo ajustado a la ortodoxia más científica y pruebas que han sido adaptadas a la cultura o a los grupos a los cuales se dirige. Este tipo de pruebas, como el caso del PAPI, nos da una información, pero no está libre tampoco de una interpretación posterior que haga la persona. Y de nuevo, ¿qué mecanismo, con qué herramienta contamos para reducir la interpretación que se puede hacer de un test? La formación que se tiene en ese test. La formación en el test nos ayuda a minimizar malas interpretaciones de una herramienta. Existen otro tipo de herramientas que lo que hacen es limitar mucho más la subjetividad. En este caso estamos viendo el resultado de una herramienta que lo que hace es identificar el potencial. Fijaros, no hay nada más ambiguo que el potencial. Decirle a un niño de 4 años que se ve que tiene habilidad para escribir, para jugar al fútbol, una niña que tiene habilidad para cantar, para pintar, no deja de ser subjetivo, sobre todo si viene por parte de su madre o de su abuela, ¿no? En este caso, cuando reunimos en una puntuación y en una única puntuación las conclusiones de la aplicación de una herramienta objetiva, el margen de distorsión, el margen de sesgo es mucho menor. En este ejemplo que tenéis delante, tenemos un candidato que tiene un potencial de 88% y eso es incuestionable. Y tiene más potencia que aquel que tiene un 60% y tiene menos potencia que el que tiene un 95%. Son herramientas que dan menos opción a la interpretación, por lo tanto, al sesgo.
Y os pongo un ejemplo más, que es la inteligencia artificial, y es un área además en la cual estoy trabajando mucho desde hace casi 2 años. La inteligencia artificial busca objetivizar aún más los procesos de selección. ¿Por qué? Pues por lo que os decía antes, porque en este caso dejas todas las conclusiones en manos de unos algoritmos, en manos de unas aplicaciones matemáticas, en manos de unos sistemas de cálculo, que al final, sin ninguna interpretación posible, sin ningún sesgo humano, van a arrojar un resultado final. Fijaros que de los 3 ejemplos que hemos visto, hemos ido desde el PAPI 3, que dejaba mucho más espacio para la interpretación, la evaluación del potencial, que dejaba menos espacio, y en este caso lo ponemos todo en manos de las máquinas, lo dejamos todo en manos de los números, de las matemáticas, de los algoritmos. Y aquí al final no hay opción para aplicar sesgos. El resultado final es el que es, siempre y cuando, lógicamente, la prueba esté bien desarrollada. Contamos a priori con ello. Bien, más allá de eso, vamos a ver algunas buenas prácticas en el uso o en la aplicación de la objetividad. He recogido aquí los resultados de una encuesta que hicimos hace 1 año y medio aproximadamente, 2 años creo ya, en España, sobre 346 personas que participaban en un proceso de selección o han participado en procesos de selección. Buscábamos conocer su experiencia como candidato, en qué medida se habían considerado bien tratados y en qué medida el proceso de selección había sido bien recibido por el candidato. Una encuesta que se hace, como os digo, 346 candidatos que han terminado su proceso de selección en diferentes empresas, donde hay una ligera mayoría de hombres. Algunos de los datos, la encuesta es mucho más amplia que esto, pero algunos de los datos es cómo percibían ellos el día de la entrevista, cuando iban a tener el primer cara a cara con la empresa, el primer cara a cara con el empleador, el primer cara a cara con el entrevistador. Si se limitó únicamente a la entrevista, el 68% dijo que sí. Si tuvieron múltiples entrevistas, si le dieron una vuelta por el lugar de trabajo para enseñarle las diferentes áreas, los diferentes centros funcionales que pudieran tener en el lugar de trabajo, si hubo una sesión de información sobre lo que es la empresa, que se perseguía, cuál iba a ser el entorno que se iba a encontrar la persona, si se le dio un feedback personal al final sobre cómo había sido para su participación y pues, algún otro elemento que pudiera haber ocurrido. En este caso, pues el 66% veía o aprobó o reconoció durante el proceso de selección que había encontrado fuentes de información que le iban a ayudar a mejorar, que le iban a ayudar a superar pues, lagunas o algunas debilidades que pudiera tener para entrar en el perfil, ¿no? Y luego, bueno, pues, sin embargo, por contra, solo el 21% de los empleadores le pidieron feedback sobre el proceso. Oye, ¿qué te ha parecido? ¿Has estado a gusto? Al 74% no le interesó cómo se había sentido la persona en el proceso de selección del candidato. Algunos otros datos importantes es que el 78%, una vez ya en el puesto de trabajo, después del proceso, vio adecuación entre lo que le habían dicho durante el proceso de selección y lo que se encontró cuando empezó a trabajar. Si también el desarrollo profesional ofrecido era correcto, se ajustaba a lo que le habían dicho, los valores y la cultura, la oportunidad de progresar, la remuneración económica y la conciliación en la vida y el trabajo. Fijaros, por ejemplo, que en el caso de la oportunidad de progresar es donde existe más controversia, ya que casi la mitad de los encuestados consideran que les prometieron más desarrollo, más posibilidad de avanzar dentro de la organización de la que tuvieron en realidad. Y algo parecido ocurre con la remuneración económica. Al final, hablando con todas estas personas y por poner el foco en los entrevistados, se les preguntó qué consideraban ellos en qué medida debía mejorar los procesos de selección en el futuro. Y estos son algunos de los conceptos. Mejor comunicación, más calidad del proceso de selección en sí, compartir información, la transparencia, la coherencia entre lo que se promete en el proceso de selección y lo que nos encuentra después, que se centre más en las habilidades, la empatía, ¿no? Lograr un mejor clima entre entrevistado y entrevistado. Y vamos al último punto, que son un resumen de las ventajas que ganamos
cuando detectamos y conseguimos reducir los sesgos del proceso de selección. En primer lugar, decisiones más fiables. Lógicamente, en la medida que hemos utilizado métodos más objetivos, en la medida que hemos evitado interpretaciones espurias, conseguimos que las decisiones que tomemos al final de contratar o no contratar sean más fiables. Entendemos fiabilidad como certeza. Cuanto más fiable es la decisión, menor incertidumbre aportamos o aplicamos a la decisión tomada. En segundo lugar, conseguimos una mayor satisfacción de los empleados. ¿Por qué? Porque va a haber un mayor ajuste de la persona al puesto. Porque hemos seleccionado personas que logran identificarse con el puesto de trabajo. No se sienten paracaidistas una vez que empiezan a trabajar. En tercer lugar, los procesos de selección son más justos. En el mundo de la música, las escuelas de música, los conservatorios, desde hace ya mucho tiempo, las pruebas de audición que hacen, las hacen a través de una mampara. Ellos nunca llegan a ver quién está al otro lado de la mampara, ni siquiera saben si es hombre o mujer, ni saben la edad ni qué ha estudiado. De repente escuchan a alguien tocar un saxofón, o a alguien que toca un arpa, o a alguien que toca un piano sin saber quién es. Y tienen que valorar, sin poder verlo, quién está al otro lado. Así se consiguen selecciones más justas y libres de prejuicios. Otro elemento importante, y claramente tiene un impacto sobre la economía de la organización, son los falsos positivos. El falso positivo es aquel que damos como bueno en el proceso de selección, que le incorporamos, que le formamos, que le integramos en un equipo, que le ponemos a trabajar de cara a nuestros clientes, que le ponemos a trabajar con otras áreas dentro de nuestra organización, pero que no era la persona adecuada. Cuando nos damos cuenta que no es la persona adecuada, o él mismo se da cuenta de que no es la persona adecuada, han pasado varios meses. Se ha enrarecido el clima, se ha creado una situación conflictiva con esta persona y sus compañeros, y lo peor de todo es que tenemos que despedirle y volver a empezar el proceso de selección. Es decir, procesos objetivos ayudan a evitar los falsos positivos. Más allá de eso, y ya no pensando en las personas, sino pensando en la propia organización, una buena selección, sobre todo, lo que permite es la consecución, alcanzar los objetivos corporativos. Además de eso, también nos permite lograr una mejor gestión de la diversidad. En la medida que los prejuicios, en la medida que las falsas interpretaciones, en la medida que las experiencias mal encauzadas las aplicamos a un proceso de selección, evitamos dar valor a la diversidad. Y al final estamos trabajando con clones, porque teníamos una persona que funciona bien y buscamos que todos sean iguales que ellos. No. O sea, tenemos que dar cabida y tenemos que dar entrada a una población cada vez más diversa. Y por último, y yo creo que también un elemento que redunda en la propia organización, es la mejora del employer branding. Lograr que una empresa se posicione como una marca de referencia, como una empresa de referencia para los nuevos trabajadores, los nuevos profesionales que se incorporan al mercado laboral. Cuando tú ves ahora mismo las aspiraciones de los estudiantes universitarios o empresas, siempre las primeras son los Google, los Apple, los Amazon. Eso en realidad porque buscan una marca, ¿no? Y no buscan tanto una empresa, porque piensan que están trabajando en Apple, les va a salir más barato el iPhone X. Pero al final es verdad que te posicionas como marca y cuando te posicionas como marca atraes al mejor talento que quiere trabajar contigo. Y con esto, bueno, yo doy por concluida mi participación, Laura. Muy bien, pues nada, concluimos la presentación. Perfecto, porque hemos durado 35 minutos y así podemos tener un poquito de tiempo para responder las preguntas. Así que vamos a ver las preguntas que nos habéis hecho. Y vale, vamos a ver. Vale, bueno, nos preguntan si se va a enviar la presentación después. Sí. No os preocupéis que la presentación os la vamos a enviar, además de que, como os había comentado, para aquellos que no sé si me han oído, os vamos a mandar un cuestionario también para que nos deis vuestro feedback de esta presentación y para mejorar nuestras presentaciones futuras, por eso es muy importante, ¿vale? Entonces, os vamos a mandar el vídeo de esta presentación, la presentación en sí y un cuestionario. Vale, Antonio, ¿qué aportan las herramientas de evaluación en el proceso de selección? ¿Vale? Cualquier herramienta. Sí, viene a ser lo que he comentado antes. En la medida que añadimos herramientas
instrumentos, a cualquier proceso de medición, en este caso hablamos de personas, vuelvo otra vez a la báscula que tenemos en casa, o vuelvo al cinemómetro que mide la velocidad de un coche para ponerle una multa. En la medida que aportamos herramientas, conseguimos mayores niveles de objetividad. Ahora, no vale cualquier herramienta. Tienen que ser herramientas que hayan sido desarrolladas siguiendo los procedimientos establecidos, que en el caso de la psicología, tras tratarse de una disciplina científica, tienen que ser procedimientos científicos, como los hace la medicina o como los hace la química, por ejemplo, la física. Seguimos los mismos procedimientos. A ver, ¿qué valor tiene la videoentrevista como método en el proceso de selección? Pues a ver, la videoentrevista es muy valuable porque ayuda al candidato a ir más allá de su currículum vitae, sino que él se graba respondiendo a las preguntas que lo habéis organizado vosotros, y eso os da la posibilidad a vosotros de poder filtrar en base a características y criterios que vosotros deseáis. Podéis rápidamente ver las soft skills de los candidatos, ya que por teléfono pues, a veces no es tan fácil detectar estas soft skills, ¿no? Más allá de la parte técnica. Y también podéis colaborar con vuestros compañeros o colaboradores, y ellos pueden comentar, podéis enviar la ficha de la persona y podéis captar el mejor talento más rápidamente en el proceso, además de que aumenta la objetividad, como hemos estado explicando, al ser un método de entrevista estructural. Vale, nos preguntan qué acciones pensáis que son interesantes para mejorar el employer branding en una compañía. Pues, a ver, por ejemplo, con la videoentrevista nosotros lo que sí que hacemos es que en la parte de preselección puede ser, por ejemplo, el responsable del futuro candidato puede grabarse y presentar el puesto de trabajo, además de que ponéis vuestros colores corporativos. Entonces, eso es un principio ya de crear todo un proceso de selección con vuestra marca. Luego viene, evidentemente, está en toda la parte de redes sociales para mejorar el employer branding, pues compartir, por ejemplo, vídeos de vuestra empresa, el mejor embajador de vuestra propia marca son vuestros propios empleados. Entonces, creemos que es muy importante que sean vuestros propios empleados los que también participen en las redes sociales, hablen positivamente de vuestra marca a través de vídeos. Entonces, eso también ayuda mucho a aumentar la visibilidad online, porque cada vez nuestros futuros colaboradores están en el medio digital. Entonces, no sé si, Antonio, quieres añadir algo. Sí, yo lo resumo en una palabra, que es la credibilidad. Mejoramos nuestro employer branding en la medida que somos creíbles ante el mercado, en este caso el mercado laboral. No solo como marca, sino también como compañía. Y nosotros somos creíbles en la medida que lo que ofrecemos lo desempeñamos, lo desarrollamos de una manera correcta y además conseguimos que las personas que participan en nuestros procesos estén satisfechos y las expectativas que se le crean sean correctas, sean ciertas. Eso aporta credibilidad y en la medida que una compañía es creíble, pues a través del boca a boca se logra extender la idea de que es un buen sitio para trabajar. Vale, tenemos aquí otra serie de preguntas. Gracias por vuestra participación. ¿Cuál es la duración de las entrevistas estructuradas y semiestructuradas? Bueno, las entrevistas estructuradas y semiestructuradas, yo creo que las estructuradas, pues 1 hora. Yo creo que en menos de 45 minutos no es suficiente, ni más, en 2 horas sería ya. Y semiestructuradas cara a cara, pues quizás 10 minutos por competencia para evaluarla, entonces también 1 hora. Yo creo que sería más lo correcto. Luego nos preguntan sobre la inteligencia artificial, si la inteligencia artificial hará que se mitiguen los sesgos. A ver, voy a contestar yo y luego dejo a Antonio que conteste porque lleva trabajando en ello hace 2 años. En Easy Recruit estamos trabajando, invirtiendo en inteligencia artificial, pero más en la parte de análisis automático de las palabras lexicales, ¿no? Entonces evaluamos o analizamos la voz. Entonces esto nos puede dar
un poco de contexto sobre el comportamiento en base al tono que utiliza el candidato. Pero bueno, es importante también decir que la inteligencia artificial pues, se basa en inteligencia humana, no es 100% artificial, entonces siempre hay un poquito de subjetividad. Entonces siempre habrá un poquito de esos sesgos todavía, pero se verán mucho más mejorados. Sí, en estadística hay un concepto que es el nivel de confianza. Cuando alguien, a través de un procedimiento estadístico, consigue alcanzar una conclusión y decir, por ejemplo, los españoles frente a los franceses somos más sociables, eso es una conclusión estadística. Todas esas conclusiones se acompañan de un nivel de confianza. El nivel de confianza lo que te viene a decir es cuánto te puedes creer lo que estás diciendo. La inteligencia artificial bien gestionada trabaja con niveles de confianza muy altos, lo que quiere decir que deja poco lugar para el azar. Vuelvo al concepto anterior. Si trabajamos con máquinas, trabajamos con sistemas que no tienen la opción de aplicar sesgos a sus conclusiones, pues estaremos mucho más cerca de la objetividad absoluta. Bueno, yo creo que estamos ya dentro del horario, entonces si no tenéis más preguntas, nada, agradeceros muchísimo vuestro interés. Os iremos informando de varios eventos que vamos a tener a lo largo del año y esperamos contar con vuestra participación. Y de parte de tanto de Antonio como mía, os agradecemos mucho vuestro interés y nada, que os enviaremos el cuestionario y la información de hoy para que lo tengáis. Muchas gracias, un placer. Gracias, hasta luego.